Listo, empezamos. Vamos a ir grabando ya la sesión. Sean bienvenidos, bienvenidas todas. Bien, chicos, en casa, como yo voy a ser participante en este conversatorio, les pido que para cualquier situación que quieran mencionar, alcen la manito en Teams para que Tati, que nos va a estar ayudando, nos pueda ver, en este caso, lo que ustedes pregunten o lo que ustedes quieran mencionar en el conversatorio. ¿Ya? Bien, chicos, bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy tenemos a Mayrita. Hola, Mayrita, gracias por venir. Bien, para el día de hoy tenemos pues el título 4, el título prescrito número 4, que nos dice cómo dan significado al conocimiento los historiadores y los especialistas en ciencias humanas a través de la narración de historias. Y este título ya nos pide que discutamos, ya nos da eligiendo las áreas, nos dice desde la historia y desde las ciencias humanas. Entonces, como primer punto tenemos la presentación e introducción al título prescrito, que lo iba a realizar, me parece que Pedro o Melanie. Gracias, Melanie. Buenos días, profesores y compañeros. El día de hoy vamos a explorar el título prescrito 4, el cual plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo dan significado al conocimiento los historiadores y los especialistas en ciencias humanas a través de la narración de historias? Discuta esta pregunta haciendo referencia a la historia y las ciencias humanas. Este título pretende analizar cómo se utiliza la narración para dar significado al conocimiento en las áreas mencionadas. Por eso se debe centrar el análisis únicamente en la narración de historias. Es importante tomar en cuenta los términos claves que se encuentran en la pregunta, como lo son dar significado al conocimiento, narraciones, historiadores y especialistas en ciencias humanas. Es un título complejo porque es fácil desviarse del verdadero objetivo del análisis. Se debe usar la terminología TOC para nutrir el análisis que se lleve a cabo y se usa conceptos como cultura, explicación e interpretación que pueden ser fundamentales para tomar en cuenta en el desarrollo del ensayo. Bien, muchas gracias, Melanie. Como siguiente punto tenemos la presentación, en este caso los participantes. Tenemos a la profe Grace Takurik como parte del área de historia. Un aplauso, por favor. Y en este caso, yo misma voy a ser quien ayude en este conversatorio para desde el enfoque de las ciencias humanas, ¿sí? Bien. El día de hoy también tenemos la participación de estudiantes de segundo de bachillerato internacional. Bienvenidos. El objetivo de estos conversatorios, chicos, es que ustedes un poco se familiaricen con lo que van a tener que hacer el año que viene. ¿Ya? Entonces presten atención un poquito a cómo son las preguntas, qué es lo que van a tener que ir viendo, porque igual en clase yo les voy a ir preguntando, ¿ya? Pero es una actividad simplemente para que usted pueda conocer nada más, ¿ya? Bienvenidos. Bien, chicos, vamos a dar inicio, ¿sí? En este caso le voy a pedir a la profe Grace que nos pueda ayudar primero con su participación en cuanto a la historia, para luego yo poder hacer contraste, ¿ya? Entonces, Grace, tienes de 5 a 7 minutos, tienes la palabra. Bueno, buenos días con todos. Para mí es un gusto estar aquí y bueno, en el grupo de historia les voy a comentar lo siguiente. Primero, el hecho histórico, ¿qué hace que justamente usted puede encontrar en diversas fuentes? ¿Qué fuentes tenemos? ¿Qué fuentes usted conoce para poder realizar una evaluación de caso? Primarias y secundarias. ¿Cuáles son las primarias? Son documentos que no han sufrido ningún tipo de modificación o traducción y que son originales del evento histórico a conocer. Las secundarias, ¿qué son? Secundarias como documentos o información que ha sido alterado de forma textual, hacer algo muy específico mediante ideas o mediante opiniones de cada uno. Muy bien, entonces nosotros ya tenemos una perspectiva de qué son fuentes primarias y fuentes secundarias. Eso le puedo yo decir. Y para trabajar esto, voy a comenzar con una frase que dice, el camino al éxito es la actitud. ¿Por qué será esto? Porque mire,
Nosotros nos encontramos con varias problemáticas y nosotros buscamos dar una solución. Una cosa, si es un hecho histórico, aquí lo estamos haciendo un hecho histórico. Tenemos un tiempo, tenemos un lugar determinado, una hora, y esto hace que usted esté dentro del hecho histórico. Una cosa es palpitar el hecho y otra cosa que nos narre, ¿sí? Porque la persona que narra a través de la investigación, a través de la reflexión, busca dar que usted, el lector, o realice análisis o haga el pensamiento crítico, vea la realidad de las cosas, ¿ya? Entonces aquí tengo, por ejemplo, varios conceptos claves que hace que la civilización, la cultura, la ideología, el conflicto, el gobierno, la innovación, la reflexión, el significado, la perspectiva, la identidad, la cooperación, ¿sí? La interpretación, la causa y el efecto hace que conlleve al estudio de la historia, ¿ya? Mediante estos conceptos usted puede analizar. Por ejemplo, le puedo decir esto del COVID, ¿sí? ¿Qué podemos buscar? Primero, si nos vamos a un contexto global, iremos a un lugar determinado y diremos las causas y los efectos. Aquí mismo, por ejemplo, antes cuando esto se produjo, tiene que ver un contraste que pasaba a nivel mundial, digamos en China, y qué pasaba aquí en América Latina. Entonces ahí está el proceso y varios médicos y varios científicos darán su punto de vista. Y usted también puede dar su punto de vista porque está usted sumergido o es el sujeto dentro de la historia, ¿ya? Entonces con esto vamos a pasar a lo siguiente. ¿Qué hace esto? Primero, los conceptos claves. Como le dije, ¿podemos hablar de cultura dentro de este análisis del COVID? ¿Podemos hablar? Sí, ¿por qué? Ya como concepto de cultura podemos abarcar en este como perspectiva del COVID en las diferentes formas de cómo las personas actuaron por medio de sus opiniones que tuvieron durante esta pandemia, ya que cada uno podía verle de su propia vista ¿cómo puedo decirlo? Así como podría ser algo peligroso, podría ser algo que que pasaba así nomás normalmente. O algunas personas lo decían como algo que era que se iba a convertir en algo peligroso y que no pudieron controlarlo a tiempo. Entonces, mire, ahí tengo un punto de vista, pero hoy con las investigaciones que sacamos, que a través del proceso de los países mundiales tenemos ya una vacuna, ¿sí o no? Entonces ahí está, mire, usted ya puede hacer una narración histórica, ¿ya? Decirle así, un ejemplo. Luego tengo también el proceso, siguiente, Tati. Gracias. ¿Qué es una narración histórica? Usted ya sabe qué es narrar, ¿sí? Un hecho, una vivencia. Y aquí implica el diario. ¿Quién de ustedes hace el diario de su vida? Creo que la mayoría, ¿no? En la edad de adolescentes hace un diario y va contando los hechos. Eso quiero, que usted ponga en hincapié. Una cosa es que usted lo narre como usted está viviendo y de los demás que a través de los historiadores buscan dejarnos una enseñanza así, pero usted tiene que ver si es que es verídico, si es real y eso usted aplica la parte bibliográfica. Eso, dos cositas muy fundamentales, ¿ya? Con esto, usted ya identificó, hice el proceso de que las fuentes primarias y fuentes secundarias, que todos los conocen, y esto hace que usted, ¿sí?, se convierta en un historiador, ¿ya? En esto, para la parte de historia, aplicamos una técnica que es el origen, la limitación, el propósito y la valorización de las fuentes. Entonces ahí hacemos todo este proceso y usted se va a dar cuenta que si hablamos de, por ejemplo, tengo la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Para muchos historiadores dice que manifiestan que 50, 60,000 muertes hubo, pero otros historiadores marcan que solo 1,000,000 de personas fallecieron. Y este contexto hace que, primero, según la Segunda Guerra Mundial, tuvo que ver varios países que estuvieron como Alemania, Italia, Francia, otro país más, Estados Unidos y Japón. Entonces, mire, nosotros ya tenemos definido los países. Luego, ¿en qué año se dio la Segunda Guerra Mundial? Ya, muy bien, perfecto. Entonces, de eso, nosotros ya vamos buscando hechos, antecedentes, consecuencias y causas. Una de estas puede decir, ¿qué pasó en Pearl Harbor?
A ver, los historiadores, ¿qué pasa en Pearl Harbor? Ya, bombardeo, perfecto. Ya, entonces, mire, así usted tiene que ver la comparación y la narración de eso. Otro ejemplo, de la conquista española. ¿Qué pasó? Primero decíamos antes que es un descubrimiento y ahora con las investigaciones una conquista. Porque aquí en la parte de América sí hubo vivencia, sí teníamos una ideología, sí teníamos religión y ellos nos vinieron a profundizar, a cambiarnos, digamos, nuestra mentalidad. Claro que tiene algo positivo y negativo. Entonces, mire, todo ese proceso que le vengo a decir, ¿qué es la importancia de la historia? Es no más que usted, aparte de la narración de un hecho, usted lo haga, lo analice y lo lleve justamente para que el lector valide su conocimiento. ¿Sí? Entonces, eso le puedo yo aportar aquí. ¿Alguna pregunta? Allá. Bien, chicos, gracias. La participación de la profe Grace. Bien. Ahora yo tengo de 5 a 7 minutos para mi propia participación. En este caso me ha tocado ser juez y parte. ¿Ya? Bien, chicos, yo voy a establecer 4 puntos con los que ustedes pueden discutir este título prescrito a través de las ciencias humanas. Como primer punto hay que entender, ¿sí?, que las narrativas históricas, la narración de historia, digamos que es la materia prima con la que tanto la historia, sí, como ya lo mencionó la profe Grace, como las ciencias humanas se nutre para formular teorías, postulados y verdades. ¿Sí? 3 conceptos top clave: teorías, postulados y verdades. Ahora bien, el título nos pide centrarnos en cómo los historiadores y los especialistas en ciencias humanas utilizan las historias para construir estas teorías, ¿cierto? Entonces, el primer punto que ustedes tienen que ir analizando en el título es explorar cuál es el papel de la construcción narrativa en la creación del conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, ustedes han escuchado el mito de Perséfone. Perdón, no es el mito de Perséfone, pero bueno, sí han escuchado, ¿ya? El mito de Medusa. Ya todos, ya. El mito de Medusa. El mito de Medusa es una narrativa histórica, es una narración, ¿no? Es un mito, ¿ya? Que pasa como realidad y como fantasía, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué nos dice el mito de Medusa? El mito de Medusa básicamente nos relata, en este caso, cómo fue la vida de Medusa y pues ustedes saben, no lo voy a contar acá porque es un poco, es media cruda esa historia, ¿no es cierto? Ya, ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, ¿sí? Si nosotros tomamos al mito de Medusa y lo descomponemos por partes, ¿qué tenemos? Tenemos datos fríos. Podríamos pensar, ¿sí? Digamos que a nosotros, a la época actual, no nos llegó el mito tal como está establecido. No nos llegó estructurado, nos llegó por partes. ¿Será que nosotros podemos hacer una interpretación de esos datos fríos? Sí podemos hacerla, pero capaz y es una interpretación un poco débil, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? En la historia y en las ciencias humanas es importantísimo que la narrativa, ¿sí? Es importantísima la narrativa porque nos permite tener un significado completo de lo que pasó en este caso, ¿sí? O de lo que nos cuentan las culturas, ¿ya? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo las ciencias humanas utilizan esa narrativa? Voy a enfocarme en la sociología, ¿sí? La sociología, por ejemplo, algunos sociólogos, especialmente sociólogas, han realizado análisis del mito de Medusa para, ¿sí?, poder sustentar la teoría sobre el patriarcado. El mito de Medusa ha servido en ese sentido como evidencia para entender el papel de la mujer y a la violencia de género como parte de la historia humana, desde los antiguos griegos. Entonces se hace una interpretación del mito y ese mismo mito va a servir como evidencia para la sustentación teórica, en este caso de la teoría sobre el patriarcado y de la teoría sobre la violencia de género. Porque, ojo, estos 2 conceptos no son meras opiniones, son conceptos y categorías de análisis dentro de las ciencias humanas. ¿Ya? Ahora bien, esa es una forma de utilizar, por ejemplo, la narración histórica en la sociología, en las ciencias humanas.
Otro elemento, ¿ya? Ustedes pueden ver dentro de los relatos, ¿sí?, del Inca Garcilaso de la Vega, también el papel, por ejemplo, de los traductores, de Felipillo, por ejemplo, aquí en el Incario. ¿No conocen la historia del Incario? Felipillo. ¿Saben quién fue Felipillo? Oh, por Dios. Felipillo fue el traductor, ¿sí?, de cuando vinieron pues los Francisco Pizarro con las tropas, etcétera, y pues con Atahualpa y los incas de jerarquía alta, ¿no? Entonces, el Inca Garcilaso de la Vega, dentro de las historias de Indias, establece, y esta narrativa es visual, porque el Inca Garcilaso de la Vega hace una narrativa visual de lo que pasaba acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en una parte, no recuerdo específicamente, ¿sí?, se encuentra que Felipillo, sí, tuvo un papel fundamental o jugó un papel fundamental en cómo se relacionaron españoles e indígenas en el momento de la colonización. Entonces se ha podido hacer esa interpretación gracias a la narrativa visual del Inca Garcilaso de la Vega y también de la narrativa de las Crónicas de Indias de Bartolomé de las Casas, por ejemplo. Ya, esos son narrativas, porque nos cuentan a forma de narración, como que yo les estuviese contando qué me pasó hace 5 años. Entonces nos cuentan ellos así, ¿ya? Entonces, esa es otra forma, ¿ya? Bien, en esa parte también aparece el papel de la mujer. El papel de la mujer, tanto en las Crónicas de Indias como en lo que nos cuenta Garcilaso de la Vega y Poma de Ayala, que es otro autor, el papel de la mujer está excluido. Básicamente, una de las únicas mujeres, por ejemplo, aquí en territorio de lo que hoy es Ecuador, la única que aparece es Pacha, como esposa de Atahualpa. El único papel que tuvo la mujer fue casarse con digamos, con el Inca de jerarquía. Sí, es una pregunta que surge para la interpretación, en este caso, de la historia y si es que se quisiera analizar de manera antropológica el fenómeno, ¿ya? Eso por un lado. Entonces, primer punto, ustedes tienen que explorar el papel de la construcción narrativa en la creación del conocimiento. Entonces, puse un ejemplo de la sociología y aproveché para poner otro de la historia. Segundo punto, chicos, para este título. Dentro de la filosofía, ¿sí? Es importante entender que dentro de la narrativa histórica, el uso que hacen los especialistas en ciencias sociales y los historiadores sirven también para diferenciar conceptos. Los conceptos van a ir evolucionando dependiendo de las interpretaciones que se hagan de las narrativas. Ejemplo de 2 conceptos que han servido y que han surgido de las narrativas orales y escritas. Colonialismo y colonialidad. ¿Conocen la diferencia entre colonialismo y colonialidad? Les cuento. Colonialismo es el hecho de que una potencia, digamos, conquiste a una colonia, ¿ya? Centro-periferia, ¿ya? Y la colonialidad es esa imposición que se produce y que queda grabada en nuestra memoria. ¿Ya? Es de pensamiento la colonialidad. ¿Se han escuchado la palabra, ay, somos subdesarrollados? Hasta en el pensamiento, es la forma de actuar, ¿sí? Eso es la colonialidad. Ahora bien, estos 2 conceptos en la sociología y en la filosofía actual no fueron siempre o no significaron siempre eso, ¿sí? De hecho, antes ni siquiera había diferencia. Entonces, miren cómo el conocimiento ha permitido, cómo la interpretación de las narrativas históricas ha permitido incluso establecer estos 2 conceptos dentro de las teorías sociológicas y filosóficas. Gracias a las narrativas míticas, los mitos andinos, de los mitos mayas, de los mitos sobre el Incario y la conquista y la colonización, surge la teoría, ¿sí? Surge la teoría de la liberación. En términos de filosofía, surge la filosofía de la liberación, por ejemplo, representada por Enrique Dussel, que toma el concepto de colonialismo y neocolonialismo. Ya no estamos, digamos que ya no somos dependientes de España, pero sí de las grandes potencias como Estados Unidos, ¿ya? Surge el concepto de teología de la liberación, que es una práctica religiosa propia de Latinoamérica, ¿sí? Surge también la pedagogía de la liberación,
¿sí? Que es una propuesta de la práctica educativa propia de los pueblos latinoamericanos, ¿ya? Sin esta idea de dominación y poder eurocéntrico. ¿Ya? Entonces miren cómo esas narrativas permitieron el desarrollo de 3 teorías dentro de las ciencias humanas: la filosofía, la teología y la pedagogía de la liberación. Si quisieran indagar más sobre esto, la teología de la liberación está representada por autores como Ignacio de Yacuría o Leonardo Boff, y la pedagogía de la liberación con su representante Paulo Freire, brasileño, ¿ya? Entonces, chicos, para explorar este título ustedes también pueden explicar o generar explicaciones genealógicas de conceptos y teorías, ¿ya? Es decir, la evolución de los conceptos y las teorías gracias a las narrativas históricas. Bien, y con esto termino mi participación. Por otro lado, también voy a poner otro ejemplo, ¿ya? El mito de Sísifo. Dentro de la filosofía, ¿sí han escuchado el mito de Sísifo? El que carga la piedra y pues no, ya. El mito de Sísifo fue utilizado por Albert Camus, ¿sí? Para establecer o formular la filosofía, su teoría filosófica del existencialismo. La existencia es absurda, según este autor, y eso lo interpreta a partir del mito de Sísifo. ¿Para qué vivimos si vamos a estar con la piedra ahí siempre? ¿Ya? Entonces, es una interpretación de la narrativa para formular, en este caso, o para sustentar su teoría sobre el existencialismo y el absurdismo de Camus, ¿ya? Otro ejemplo. Bien, en ese sentido, pues, otro elemento más que voy a agregar, que ustedes pueden utilizar para la discusión de este título, es la importancia de 3 conceptos: verdad, hechos y coherencia, ¿sí? Si bien las narrativas históricas nos cuentan algo, el historiador y el especialista en ciencias humanas tiene que utilizar adecuados métodos y técnicas para identificar la verdad, ¿sí? Para entender si los hechos se correspondieron con la realidad, que es muy difícil, como yo sé que Abdón Calderón no, no murió como nos cuentan, porque ya pasó. Entonces es un trabajo arduo que tiene que hacer el historiador y el científico, en este caso el especialista en ciencias humanas, ¿ya? Y tiene que hacer una interpretación objetiva entre fantasía y realidad, ¿sí? Verdad y hechos, ¿ok? Entonces el razonamiento, la deducción va a ser un método, una herramienta fundamental para el historiador y para el especialista en ciencias humanas, cuando utiliza historias, cuando utiliza narración de historias escritas o visuales u orales también, ¿ya? Bien, chicos, quiero terminar con la siguiente frase. Recuerden que los acontecimientos suceden, pero para convertirse en historia deben ser comunicados y entendidos a través de la narrativa, ¿sí? Entonces, eso sería mi participación. Gracias. Ya, listo. Vamos a abrir ahora, en estos minutos que nos quedan, el foro de preguntas. ¿Ya? Chicos, recuerden alzar las manos. Chicos en casa, por favor, las manitos virtuales. Y nosotros tenemos 1 minuto para las respuestas. Si es que quieren que contestemos las 2 profes, nos dicen. Y si solo una área, nos avisan, por favor. Ya. Mi pregunta es para el área de ciencias humanas y es si es que esta área de conocimiento siempre va a depender de la historia o si es que no, ¿cuál sería un ejemplo? Bien, es una pregunta súper interesante, Carlita, muy buena pregunta. La historia, de hecho, si ustedes revisan la guía de TOC, espero que lo hayan revisado, el contexto histórico o el desarrollo histórico va a estar presente en absolutamente todas las áreas del conocimiento, porque todas las áreas de conocimiento presentan la historia es tiempo, y el tiempo es una ley universal, ¿ya? Entonces, la historia está en todo, ¿ok? En ese sentido, las ciencias humanas se vale de la historia para generar sus propias interpretaciones, ¿sí? Que ya no van a ser solo interpretaciones históricas, sino que van a ser interpretaciones a partir del enfoque. Por ejemplo, yo puedo hacer entender los mitos a partir de la sociología, ver temas de cultura, de comportamiento social, ¿sí?
Yo puedo analizar los mitos a través de la filosofía y generar modelos de pensamiento filosófico, como el existencialismo de Camus, que se contrarresta con el existencialismo de Sartre, ¿ya? Y yo puedo hacer una interpretación a partir de la psicología. La psicología también utiliza mitos. Por ejemplo, el mito de, a ver, déjenme acordar un mito medio interesante. No me acuerdo. Dentro de la cultura maya, bueno, algún tipo de comportamiento, ¿ya? Entonces, desde la psicología también yo puedo. De hecho, la psicología utiliza, no sé si ustedes han escuchado, experimentos. Los experimentos están anotados y quedan como registros históricos, ¿ya? Entonces, para los psicólogos, esas narraciones de los experimentos y de los resultados sirven para reformular teorías, ¿sí? Igual, dependería del punto de vista en que lo quiera ver, ¿ya? Entonces, se vale de la historia, las ciencias humanas, se correlaciona. Es importantísima la historia para generar contexto, porque sin el contexto histórico es difícil interpretar. Por eso en segundo estamos viendo contextos contextos de los objetos. ¿Se acuerdan que estamos trabajando en eso? Es importante el contexto, siempre es importante el contexto. Gracias, Carlita. Ya, mi pregunta va en relación a las dos áreas. Si, por ejemplo, podríamos tomar a la narración más como, siempre, como un concepto de interpretación de una cultura o del contexto en el que se da, más que como un hecho. Es decir, por ejemplo, con Medusa no podemos aceptar de que fue realidad, pero sí representa al pensamiento de la época, por ejemplo. Con respecto a su pregunta, sí se puede ver desde un punto, porque puedo irme en la parte geográfica de Medusa, por ejemplo, en el aparecimiento de los océanos, de los mares, que hacían creer la mitología. Entonces ahí parte de los griegos, cómo ellos veían sus postulaciones, cómo veían la concepción del mundo. Entonces ahí está dentro de eso, la parte histórica. Entonces, como bien lo dijo Paulita, un hecho, un tiempo, un autor, y mediante eso usted puede sacar la interpretación. Sí, muy buena pregunta, Dana. En este caso, sí, como dice Grace, las narrativas históricas, en este caso, son eso, son historias, no son interpretaciones, ni son como tal hechos. ¿Ya? Ahora, las narrativas representan hechos, cuentan hechos, ¿sí? Y están sujetas a interpretación. ¿Ya? Eso ténganlo claro, ¿sí? Están sujetas a interpretación. Entonces, el trabajo del historiador y del especialista en ciencias humanas es identificar entre qué realmente fue un hecho, qué fue inventado, qué es ficción, ¿sí? Y eso solo lo va a entender a través del contexto, ¿ya? Si decimos que los griegos nos contaban todo a partir de mitos, pues sé que hay un montón de fantasía ahí. Entonces hay que ir identificando, es simbólico, ¿sí? El trabajo del historiador y del cientista social es interpretar la simbología, en este caso, de lo que nos cuentan esas narrativas, si es que son como las griegas. Si es que es una narrativa, por ejemplo, de un comunero de Muisne, contándome qué es lo que sucedía como tradición oral aquí en Esmeraldas, pues va a ser distinto, ¿ya? Bueno, primeramente, buenos días con todos. Antes quisiera hacer una pequeña pregunta. ¿Puedo como que manifestar algo antes de hacer la pregunta? Perfecto, muchas gracias. Primeramente, me gustó mucho cuando se empezó a hablar acerca de los países del primer mundo. Y claramente, en lo personal, yo no soy una persona de historia, pero se podría como que deducir dentro del tema las perspectivas ante los países del primer mundo. Como no sé si todos podemos conocer, después de la Segunda Guerra Mundial se creó una organización como las Naciones Unidas. En la Asamblea General de las Naciones Unidas se dio a conocer 5 países de primer mundo, que estos países se les llama P5 o G5.
Estos son los 5 países ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, estos es Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia. Son 5 países que ahora son las 5 potencias. Entonces, mi pregunta viene con un concepto TOC. ¿Se puede relacionar la perspectiva ante la historia y el área y TDC? Bien, gracias Carlitos por tu introducción. Ya, creo que la pregunta no estuvo muy bien formulada. Ya, es un tema de perspectiva, sí. De hecho, todas las narrativas representan una perspectiva, ¿ya? Ahora bien, tu pregunta yo creo que más bien estaría enfocada, por ejemplo, al concepto de poder. Y eso, cuidado, aquí viene algo importante. Que la narrativa histórica va a estar sujeta a la interpretación desde el poder. En el caso de la Segunda Guerra, como bien lo mencionó la profe Grace, ¿sí? Tenemos 2 narrativas, la del ganador y la del vencido. En cuanto a la historia es súper importante eso. Siempre va a haber, igual en la colonia, la del ganador y la del vencido, ¿sí? Entonces son perspectivas que se van a vincular en este caso cuando el historiador o cuando el cientista social quiera formular sus teorías, quiera hacer conocimiento sobre eso. Entonces son perspectivas distintas que hay que evaluar, ¿ya? Justo como usted habló esto de guerras, como les dije en el principio, van a tener varias discusiones ahí, porque algunos le pueden decir, sí, mire, falleció tantas personas y otros no, y otros les dan el enfoque a la parte militar y otros no les puede dar, solo puede ser a través de actas, a través de acuerdos. Entonces ahí también sale el surgimiento de el propósito, qué querían hacer estos países, qué querían dejar marcado. Entonces ahí sí, dependiendo del punto de vista, sea positivo o negativo, viendo la causa y el efecto que lleva a la sociedad. Y hoy por hoy, como usted dice, sí, son hoy los países los G8 y en eso tiene que ver mucho el proceso histórico, en determinado proceso, de qué tomaron los representantes para que se quede vinculado y no producir una guerra, puedo decir en esa interpretación, o la parte diplomática. Bien, chicos, por temas de tiempo, no se preocupen, tenemos justificado unos 5 minutitos más en las clases, pero tenemos que cerrar, ¿ya? Para los chicos que están en casa, 1000 disculpas, hemos tenido 5 preguntas que están bien interesantes. De hecho, estas preguntas que escribieron sus compañeros en el chat y que se quedan aquí, son preguntas que se pueden utilizar como preguntas de conocimiento adicionales, si es que se quisiera, si ustedes eligieran este título. Son muy buenas preguntas. 1000 disculpas por no poderlas responder, chicos, pero estamos con el tiempo encima. Bien, vamos a cerrar con Tati. Les va a ayudar con recursos para este título. El día de ayer también les dieron buenos recursos. Yo vi unos libros fantásticos acá. Entonces, Tati, te doy la palabra. Primero, el día de ayer el profe Dieguito nos sugirió este libro, Mario Bunge, La ciencia, su método y su filosofía, y está subido acá si lo necesitan. Por otro lado, en cuanto a estos temas del día de hoy, tenemos cronistas de Indias, ¿sí? Están descargados ahí los links, si ustedes gustan, crónicas de Indias. En cuanto a historiadores, pensadores y filósofos, Bolívar Echeverría es uno de estos buenos pensadores también que les puede ayudar. Lo que nos hablaba Paulita de la liberación latinoamericana, la fusión del pensamiento filosófico, un poco encaminado con las revueltas sociales, y también las contribuciones de Leopoldo Sea, es otro pensador y filósofo latinoamericano que les va a ayudar, ¿no? En cuanto a lo que se refiere a Latinoamérica, tenemos también estos estudios de filosofía y liberación latinoamericana, ¿sí? Que les va a ayudar. Nos recomendó también Dieguito un análisis de elegía, la muerte de Atahualpa, por ejemplo. ¿Sí? Está aquí ya cargado. Paulita, por ejemplo, nos sugiere también Ignacio de Yacuría, su perfil y su pensamiento, su praxis histórica. Otra recomendación es la historia de la búsqueda del Dorado, en cuanto a narrativas. Otro de los pensadores es Miró Quesada. Está cargado también aquí.
Tenemos aquí, por ejemplo, al libro de los muertos de los egipcios también. Igual el Popol Vuh, ¿sí? Tenemos de Paulo Freire, Filosofía y Educación, ¿sí? Y también recomendaciones de nuestros libros físicos acá, del padre Juan de Velasco. Tenemos por acá, ¿sí? Sí, hay. También tenemos la Utopía Incaica de Garcilaso de la Vega. ¿Sí? Acá también de los incas, ¿no? Garcilaso de la Vega. Un poco. Y para finalizar, también el libro del Corán, ¿no? Como la historia musulmana. Bien, chicos, verán, para estos títulos, para este título en especial, sería bien interesante, por ejemplo, que utilicen como ejemplo para sustentación, situación de la vida real, este tipo de libros. O puede ser poemas, ¿sí? Poemas, en los poemas también podemos ver diferencias. Entonces, esperamos haberles ayudado, pues, si es que desearan elegir este título, es bien chévere, bien interesante. Bueno, ya queden ustedes y con eso, pues, estaríamos dando por cerrado el conversatorio del día de hoy. Agradecemos su atención, chicos que están en casa, muchas gracias por su atención. Y chicos, ustedes pueden ya retirarse a sus aulas. Le damos un aplauso a la profe Grace por su participación del día de hoy. Y también a Tati por recomendarnos estos recursos de la biblioteca. Gracias, Tati.